Tiempo de una charla muy especial. Las figuras del momento llegan a esta mesa de trabajo. Las personalidades del entretenimiento, de la sociedad, los personajes del Círculo Rojo. Tiempo de charlas y personalidades. Charlas y personalidades. De la mano de uno de los periodistas más destacados de Querétaro, Juan Álvaro Zaragoza. Bienvenidos. Aquí comienza Charlas y Personalidades. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Estamos en este segmento de charlas y personalidades. En esta ocasión tengo la oportunidad de conversar con un buen amigo. Desde hace muchos años tengo la fortuna de conocerlo y particularmente tiene una trayectoria pues impresionante, diría yo, Alfredo. Porque, bueno, pues de aquellos años mozos, de aquellos años de juventud, yo un poquito más grande que tú, por supuesto. Muy poquito, No te creas. Y somos de la misma década, Bueno, más o menos, no pierde su sentido del humor el licenciado Alfredo Botello Montes, actualmente secretario de Educación Pública, ha sido secretario de Gobierno, diputado federal, diputado local. En fin, tiene una trayectoria política muy interesante, pero ya lo sabe usted, este segmento, más que hablar de cuestiones políticas, se trata de interiorizarnos con la persona. En tu caso, Alfredo, yo creo que tú eres un ejemplo de esa cultura del esfuerzo, de esa actitud de disciplina, de entrega y de trabajo. No, hombre, no, mira, pues realmente, pues yo no soy un político profesional, yo no estudié para ser político. Pero dime, ¿quién estudió? O político partidista, tampoco vengo de una familia de político partidista. Y pues bueno, yo estudié para ser licenciado en Derecho, lo he ejercido con mucha pasión, lo he ejercido con éxito. Tengo un despacho donde espero, cuando concluya mi paso por el espacio público, pues regresar a lo que es mi actividad, tu carrera privada, mi carrera profesional, que es el despacho de abogado litigante, de asesorías también. Hoy no lo estoy ejerciendo porque estoy entregado al 100% en la tarea que me ha encomendado el gobernador en la educación pública. Y en efecto, pues yo, ¿qué les puedo decir? Allá en el barrio de La Cruz es donde pues di la primera luz de mi vida en una familia de 8. De entonces, ¿Es el mayor o el segundo, 4 hombres, 4 mujeres, con un padre pues que siempre un padre y una madre que siempre nos estuvo apoyando en todo nuestro desarrollo de niños, de jóvenes, incluso también como adultos. Déjame detenerme ahí un poquito para hablar un poco de tu papá, que tengo la fortuna de conocerlo, don Juan Botello, de los impresores, de los que ya prácticamente no existen, o sea, del tipógrafo. Del tipógrafo, de un hombre que se entregó a ese trabajo cuando todavía era muy rudimentario el asunto del Desde chavo. Desde chavo él nos comenta que a la edad de 15 años abrazó la imprenta, ya está cumpliendo 70 de ejercicio, sí, 70 de ejercicio. Sí, él ya anda por los 85 años, sigue en activo, tiene todavía su taller, ya no hay tanto de tipografía, ya hoy con los nuevos sistemas, incluso lo que se llama la salida electrónica, desde luego sí, no con las horas de trabajo que sus mejores tiempos eran de 7 a 4 de la tarde de manera continua, que yo llegaba a casa a seguir chambeando un poquito en algunas labores también relativas a la imprenta y poder sacar el chivo adelante, pues ni más ni menos para darle comer a 8 y también para pues acompañar a mi madre. Y pues bueno, ahí estuvimos los hermanos todos
hemos podido realizar una familia, algunos una profesión, otros más un oficio. Sí, una de ellas, por ejemplo, ya está a punto de jubilarse, Celia, la que sigue de mí, que ya trabajó por muchos años en lo que fue Comercial Mexicana. Prácticamente cuando se mudan allá al edificio de Zaragoza. Otra de ellas, que le sigue a Celia, pues tampoco estudió, casó muy chica, ha desarrollado su familia también y ahora pues apoya ahí además a alguna comunidad de sacerdotes también, les está apoyando. Y Juan también, que pues, está en los medios de comunicación, sí, colega. Él ha sido también, desde muy chiquillo le gustó el tema de la fotografía, sigue en ese desempeño. Y también tiene ya muchos años, ¿no? Ya prácticamente también ya está por jubilación, me imagino. De la jubilación. También de chiquillo anduvo por ahí trabajando en una gran empresa de los queretanos que es Tremec. Luego pues está también Enrique, abogado. Él no ha estado en la función pública. Gustavo, que es arquitecto y que él sí está en la función pública. Está en el Implan, actualmente está en el Implan. Gustavo, mi hermano, y Julieta, que ella es maestra también en una escuela muy renombrada en el ámbito de kinder y primaria y secundaria, que es el Colegio Liceo, que nació ahí con el impulso de la licenciada Marta Ruiz, ¿sí? Marta Luis Rubio, en el Colegio Liceo, ya cuando iniciaban en el Rocío, allí en Ezequiel Montes, que después aperturaron acá en Rivera Ronte y después en Allende, y ella ha estado desarrollándose su vida profesional ahí. También egresada de La Paz, una de las grandes normales que hemos tenido aquí en Querétaro, y la otra, la más chica, pues Rosa Isela, que ha trabajado ya por prácticamente 18 años en lo que es la Contraloría del Estado, por méritos propios. Ha trabajado ahí ininterrumpidamente esos 18 años, previamente en la misma presidencia municipal. Y pues bueno, toda la familia hemos salido adelante y pues... Pero sus padres pudieron sacar adelante. A mí no, pues sí, desde luego, a mí me correspondió mi paso por el kinder, allá en el Enrique Pestalozzi, porque en el siglo pasado, cuando iniciaba lo que era la educación inicial del kinder, pues ya estaba el kinder Enrique Pestalozzi, el más antiguo que tenemos, Cerro Cita S. de Chanes, que está ahí en Allende, y posteriormente allá en los años 50, 57, es cuando se realizó la Escuela Primaria Constituyentes de 1857, allá en Manuel Acuña, donde a la vez también se construyó en lo que eran los terrenos todavía de lo que era el Templo de la Cruz, en parte de su huerta, que daba hacia la calle Manuel Acuña, hacia parte de lo que era el Mercado de la Cruz. Pues allí construyeron también el Enrique Pestalozzi, y yo pues al momento de ingresar al kinder allí estuve recuerdo que la directora era la maestra Esquivel, que vivía allá por Niño Cerro. Es una maestra pues muy distinguida, muy querida también por los papás, pues que Querétaro era muy pequeño, todo el mundo conocíamos a las personas, y los maestros, que nunca pasaba de los maestros eran y siguen siendo unos personajes en su comunidad, y aquí en entonces una comunidad muy pequeña. Y pues bueno, mi primera maestra fue la maestra Chofis. Me comentaba mi madre que me resistía a ir a la escuela. ¿Sí? Me resistía a salir de casa, como la gran mayoría de los niños. Al principio. Que cuesta pues muchos lloridos, que cuesta
existencias a salir del hogar rumbo a la escuela. Pero fui muy bien recibido por la maestra Chofis, que me arrebataba prácticamente las manos de mi madre, porque pues, yo no quería desprenderme de ellos, del hogar, que mejor estar en casa, ¿no? ¿Y luego cuántos años tienes? ¿5 años? Pues 4, ¿4 años? Más de 4, aunque yo era un poquito crecidito, sí, fue de chiquillo, pues sí, era una gente que sí había crecido un poquito más que mis otros hermanos y que mis compañeros, de tal manera que sí costaba un poquito de trabajo. Y ya después, ahí mismo en la Constituyentes, pues me recibieron en la primaria la maestra Providencia, y posteriormente la maestra Estefana Tobar, después el maestro Albarrán, después el maestro Rivera, con Jesús Rivera Ugalde, que era, además también tenía su taller de compostura de radios, allá en la avenida Zaragoza, ¿sí? Donde ahí tenía su pequeño taller, y además daba también el taller de radio en la 1, en la secundaria número 1, pero él allí me dio en 5º y en 6º año de primaria, el maestro Albarrán en 4º. ¿Sí? ¿Y en la escuela primaria que estás hablando que estaba en Manuel Acuña, no? Que está en Manuel Acuña, todavía la Constituyentes, Escuela Constituyentes, una escuela muy querida. En la mañana es las Naciones Unidas, y en la tarde es la Constituyentes. En la mañana generalmente van las niñas y en la tarde los niños. Yo vivía allá por el rumbo, pues, además de nacer en el rumbo de la Cruz, después nos fuimos allá al barrio de San Francisquito, ahí en Doctor Lucio con mis padres, y pues atravesábamos lo que era la avenida Zaragoza para ir a nuestra escuela, y pues estaba muy cerquita del domicilio donde teníamos. Y después, pues a la número 1, a la secundaria número 1, ya estaba en el Cerro de las Campanas. No fui de la primera generación de la número 1, pero sí, ya allá por 1969 y 70 ya me tocó mudarme a la 1. Y también con extraordinarios maestros, ¿no? La primera generación fue en el 67, tengo entendido ahí de la 1, que es cuando se inaugura con la conmemoración del triunfo de la República en 1967, se inaugura ese edificio del Cerro de las Campanas, y efectivamente extraordinarios maestros, bueno, el director Tano. En la mañana, en la noche estaba de director don Adolfo, no estaba el maestro Orlando Osorio. Joel Osorio Orlando, creo que era su segundo apellido. Y maestros muy entrañables como el maestro Valtiero en matemáticas, maestro Pérez en inglés. Al maestro, estaba también en matemáticas el maestro Pérez, estaba el maestro Ciro Arriola, allá por el barrio de la Cruz, daba español, el maestro Espino Josué historia, la maestra Ernestina Cervantes de Osorio geografía, inglés en primer año el muy nombrado teacher Herrera, famosísimo era, teacher. Él era el de inglés, que él lo que decían que fue el inventor de los limpiaparabrisas. Se lo robó Helmut. Pues, eso dice la historia, ¿no? Decían por ahí. Y nuevamente me encontraba con mi querido amigo don Jesús Rivera Ugalde, ahí en la secundaria, que él daba el taller de radio, al cual me inscribí. Y bueno, y también ya en los siguientes años la maestra Otilia Estrada Olvera, de español, que fue prácticamente quien me introdujo en las artes del hablar, no tengo del buen hablar, porque todavía no tengo. Y del escribir también, porque también escribes eso, no platicas más. Pues ella nos daba español, y montaba las poesías corales de la Suave Patria, el México cree en ti, la raza de bronce también, una mezcla de música, de poesía coral. O sea, ¿te gusta la poesía? Yo le entraba a la cuestión de la poesía porque la música no se me daba. Incluso hicimos audición, y pues, para no sentirnos no sentirnos pues frustrados, nos daban una alternativa que era la poesía. Pues bueno, nosotros nos fuimos a la poesía.
también su hermano de la maestra Otilia nos daba lo que era química. Recuerdo también en biología al maestro Aboites, que hoy todavía nos da, hoy todavía pues está con vida y está bien, encargado de un huerto que tiene en la cañada donde íbamos allá a cortar aguacates, la fruta, y todo allá nos llevaba a su huerta el maestro Aboites, como decías tú también, el don Jesús Pérez, que era un caballero realmente, nos daba inglés, también el maestro Perea, también el José Jesús Perea Rodríguez, que era quien nos daba literatura, el maestro Sánchez también, que nos daba física, y bueno, entrañables maestros allí. Te decía que el maestro Larry Núñez era nuestro director, y entrañables amigos, maestros, como prefectos, Miguel, Lolita, por ahí no me dio clases, pero también la maestra Lolita, teníamos maestros de dibujo, de educación física, el maestro Mauro también, que nos daba ahí educación física, maestros, a la gente de apoyo que eran muy famosos, que era doña Susana, que siempre estaba allá al pendiente de tener aseados los salones, don Rosendo, un hombre ya de edad avanzada, con su sombrero, que era el encargado de tocar ahí la campana, porque eran los cambios de turno, se tocaba ahí una campana, sí, se usaba en ese tiempo. Ahí se usaba, y pues y a jugar a lo que le llamábamos la fichita, porque no teníamos balones, y lo que hacíamos era o hacer unas bolas en un plástico de papeles y de plástico además, y ese era nuestro balón, o también en última instancia pues usar una ficha para que fuera el instrumento que entrara a lo que eran nuestras porterías, que eran pues las bases de la cancha de fútbol. Y bueno, fue una época muy, muy bonita, transitar desde las 7 de la mañana, en el transporte de entonces, en el transporte público, en el camión, los circuitos, en el circuito, salía ya del tanque, del tanque de la Cruz a la 1, ahí parecíamos sardinitas, pero ahí íbamos todos rumbo a la escuela, ya al mediodía, pues a veces nos regresamos en camión, pero la más de las veces a pie, porque obviamente lo que nos daban para el camión nos alcanzaba para pues una torta, un refresco, una paleta, eran épocas muy, muy padres, muy bonitas. Para la tarde pues ya dedicarse uno o a hacer la tarea, o también a salir al campo, al campo de fútbol, al campo de béisbol, a la huerta, a la plática, al juego también, que teníamos mucho, lo desarrollamos, fíjate que en la calle. Todavía se usaba las canicas, ¿sí? Allí la teníamos, el fútbol afuera de la casa. Había un juego que era el bolillo, que era un palo de escoba muy pequeño, que le decíamos el bolillo porque le sacábamos punta le sacamos dos puntas, las poníamos en medio de dos piedras, y lo lanzábamos hasta ver hasta dónde llegaba, para que después la persona, desde donde llegaba el bolillo, lanzarlo a donde estaba el hoyo, donde poníamos un palo más largo, a ver si era factible que lo golpeara, y si lo golpeaba es que era un éxito, era un punto a favor, y era también de ese tipo de cosas. El yo-yo en mi pan no era muy bueno, será porque nunca me gustaba usar yo-yo. El trompo. Sí, el trompo tampoco, porque pues no, luego ahí como que me afectaba, ya no tenía uñas y ya no tenía como el valero, el yo-yo. Recordaba incluso que en algunas ocasiones pues salía ahí pues los concursos en las televisiones. Tenía la televisión en blanco y negro, y no todos los hogares teníamos televisión. La televisión, quien tenía la oportunidad de tener una televisión en la colonia, invitaba a los otros niños a que... ¿Los invitaba o los cobraba? Algunos invitaban, y algunos lo tenían como ayuda también para su economía,
Hubo una señora que incluso hasta puso sus graditas de madera para que los niños fuéramos a ver a Enrique Alonso, del Chocolate Express, los días domingos, el llanero solitario, te cobraban 20 centavos y aprovechaban para venderte alguna golosina, y nosotros éramos felices allí en nuestra televisión blanco y negro, de la marca Admiral o Majestic, ¿verdad? Pero allí muy padre, blanco y negro. Igualmente, pues la primera televisión que tuvimos en casa fue previo, o ahí cerquita a los Juegos Olímpicos, ahí por el 67, que era precisamente una Majestic que se sacó en abonos porque era muy recurrente, como lo sigue siendo también en muchos de los hogares, el obtener a crédito las cosas, y era la visita de los aboneros. Pero eso sí, lo que les quiero decir es que en la familia siempre había la medición económica, no la medición, sino había el compromiso de estar reservando lo que era pues el dinero para pagar el abono de la televisión, de la estufa, incluso de los bancos de la casa también, o sea, las sábanas, las almohadas, las colchas, o también era ese Querétaro todavía del reparto de leche con los caballos los percherones de la hacienda de Carretas, que pasaban por las principales avenidas ofertando su leche, o también ya después las camionetas que pasaban silbando para salir uno con su olla a surtirse de la leche que se ponía a hervir en cada una de las casas, y pues para que fuera el disfrute y el alimento de todos nosotros. Sobre el panadero también llegaba doña Zenobia, que mi nombre lleva la fama porque mi padre se llama Zenobia también, y que ahí llegaba con su canasto pues montado en su cabeza, con su rebozo para amortiguar pues lo que era lo duro del propio, lleno de pan allí a la puerta de los departamentos donde vivíamos, a ver qué pan era el que le íbamos a adquirir también. Y llega en México mucho, y un Querétaro muy padre que comentaba que salíamos con toda tranquilidad a jugar en la calle. No había sentido de las clases sociales. A convivir, a convivir. Como que todo el mundo éramos iguales. Bueno, incluso ahí había algunos libros que reflejaban la vida cotidiana de entonces. Uno muy tradicional y que era el reflejo de cómo se vivía en la capital, que era La familia Burrón, que ligaba las casas por medio del historietario, y otro más que pues se difundió un poquito más en la provincia, que era el Memín Pingüín. Memín Pingüín, el Calimán. Donde en el Memín Pingüín estaban reflejadas las distintas, los chavos de las distintas clases sociales, que hacían una pandilla en torno al liderazgo de Memín Pingüín, y desde luego un libro de historieta, un cuaderno de historieta que era el Calimán, que incluso a la vez se soportaba con lo que era pues el Calimán en la radio, porque también entonces lo que ya proliferaba un poco más en casa eran la radio, donde se escuchaban las radionovelas. Las radionovelas, recuerdo una que se llamaba Corona de Lágrimas, cuya actriz principal era doña Prudencia Grifel. Eso lo escuchaba cuando la anunciaban, y eran realmente melodramas, o también el Ojo de Vidrio, o ya en las noches, en las tardes, mejor dicho, en las estaciones radiofónicas queretanas, la XNA, la XNA con su serenata al atardecer, por ejemplo, y ya eso de a las 10 de la noche se moría la transmisión. Y se moría Querétaro con un mensaje. Por aquella frase de a las 9 o a las 10 de la mañana. Eso lo veías muy claro en el Jardín Obregón, sí, cuando era el lugar de concentración de los queretanos, los que venían de la calzada, los que venían también de acá. En el Jardín Obregón se llamaba entonces. En el Jardín Obregón, las familias que nos encontrábamos ahí, nos despedíamos y veías como en los 4 puntos cardinales, cómo era el peregrinar de los queretanos para el regreso a sus hogares, ¿no?
era muy marcado eso, donde pues las distancias también eran cortas, incluso hacían a pie, y algunos más con su bicicleta que generaba energía precisamente con el dinamo, donde se podría, al usar un faro que se ponía ahí en las bicicletas. Todavía entonces pasaba pues una persona que vigilaba pues que hubiera la tranquilidad en las calles y que se paraba en las esquinas con su silbato, el cual lo tocaba y decía las horas, y decía las 7 y sereno, las 8, las 9, las 10 y sereno. Sí, y era, te digo, ese provinciano, tranquilo. Ya después, pues, la prepa, ¿no? Donde va desarrollándose ya el Querétaro, se puede decir moderno, el Querétaro industrial, donde pues ya viene el auge de la industria de la transformación, lo que es pues todas las industrias en torno al grupo ICA, con esas grandes empresas que después fue el grupo Spicer, ¿sí? Que fue tanto industria como compacto, sí, que eran grandes industrias también como la Massey Ferguson, también como fue pues desde luego el ícono y lo que era aspiracional de los jóvenes entonces y de la gente productiva, de entrar a trabajar la Tremec, la Concordia antes, ¿no? Ese fue en los años 50, 60, que fue con la industria textil. Con la industria textil que Querétaro había sido, bueno, las primeras industrias que tuvo Querétaro, hasta donde tengo entendido, fue de transformación, la textil fue de las primeras, con la fábrica del Hércules, y también desde luego con San José de la Montaña, y también con la Concordia, que la Concordia fundamentalmente se dedicaba a hacer los casimires. La fábrica de Hércules se dedicaba a hacer más que nada las mantas, las cambayas, la popelina también, y desde luego también San José de la Montaña, que era, tengo que decir, telas un poquito más gruesas. Incluso en esa misma, de las últimas empresas que hubo en textiles, pues fue Polinova. Así que ya fue cuando ya eran otro tipo de procesos. Era pero sintética. Nos dieron mucho auge, mucho trabajo estas grandes empresas de la industria textil. Y en los 60s, es cuando llega la industria automotriz, pero también la industria alimentaria. Es cuando llega Kellogg's, cuando llega Gerber, cuando llega Herdes, ¿sí? Y cuando llega Nestlé también, y hasta alimento para animales, porque es también cuando llega Purina, también en las épocas finales de los 50, principios de los 60, y es cuando viene el auge automotriz. Después, en los años 70, es cuando llega una gran empresa del grupo Vitro, que es la empresa de Querétaro, y en su entorno lo que es pues toda la proveeduría que debe tener una empresa tan importante como esta, que fue la descentralización y cercanía al mercado principal del país, que es el Distrito Federal, del grupo Vitro, con su empresa vidriera Querétaro, que se puso en un lugar privilegiado. Bueno, ¿no? Entonces, y empieza ese gran desarrollo, porque ahí empiezan a hacer... Pues comienza la Uniroyal, con el MAVE, que también es una de nuestras grandes empresas queretanas. Se detona todo lo que es el Parque Benito Juárez, ¿sí? También. Y con la llegada del Tremec se viene lo que es ya en los años 66, 67, que llega Tremec. En torno a ella es que vienen las proveedurías de las autopartes, y hoy por hoy incluso tenemos a un Querétaro próspero en cuanto a que la industria de autopartes es una industria pujante para nuestro Querétaro. Y ya tenemos muchos otros clústeres como la aeronáutica, pero estamos hablando de la vida de Alfredo Botello. Tú estás en ese tiempo, Alfredo, ingresas a la prepa, te toca todavía aquí el 16 de septiembre, ¿no? Precisamente me toca en esa mudanza,
se había mudado al Cerro de las Campanas, ya algunas facultades ya únicamente quedaba algo de psicología, quedaba Derecho, también quedó química, química también, todavía estaban sus laboratorios de química, ahí en la parte superior de lo que se llama el patio de los Naranjos, porque todavía no concluían de equipar sus laboratorios de la Facultad de Química cuando estaba en el primer año. Ya el segundo año, ya quienes integraban la Facultad de Química. Derecho también ya se mudó, Derecho estaba ahí en lo que es el patio barroco, ahí era donde estudiaban los de Derecho, allí desocuparon y nos fuimos allí a estudiar literatura, y lenguas y raíces griegas y latinas allí en uno de los salones, pero también se instaló un muy buen laboratorio de inglés ahí en una de las aulas del patio barroco, ahí en la prepa, donde el director era don Álvaro Arriola, que fue precisamente uno de los gestores de la autonomía universitaria, que a la vez también otro de los directores era don Alejandro Juárez Zúñiga, en paz descanse, y entrañables maestros como Guillermo Herbert también, maestros como Agustín Pacheco, el maestro don Manuel Lozada también, Fernández Requena, Antonio Rivera Casas, las maestras Cabrera, Laura, Cristina, Dolores también, en fin, unos grandes maestros. Y allí es donde, bueno, desde secundaria es donde entra la inquietud política, participo en una elección, ganamos la elección, el presidente de esa contienda electoral para la Sociedad de Padres de Alumnos fue Fernando Mendoza Vargas, que hoy es el director del ICATEC. Él era un alumno muy aplicado, casi alumno superior a 9, yo era un alumno mediano, entre 8 aproximadamente, no tenía un promedio porque se requería el promedio de 9 para ser presidente, pero tenía buenos amigos como Fernando, con el cual hicimos equipo en una planilla que se llamaba Átomo. Ganamos esa elección de la secundaria federal número 1 y posteriormente también en la prepa. Ahí también aflora, o sigue aflorando mi interés por la representación estudiantil, en una planilla también que se llamaba Preparación, que el presidente también que tuvimos fue Héctor Parra Rodríguez. Héctor, ahí ya dibujabas tú tu inquietud del liderazgo, del movimiento de representación y lo demás, ¿no crees? Ahí me tocó ser incluso representante de los estudiantes en lo que fue el consejo académico de la propia preparatoria, y también impulsamos un movimiento que le denominamos en defensa de la autonomía, en virtud de que pues se daba la llegada de un rector que no había sido electo conforme a la norma que tiene la universidad con las 2/3 partes, y se hizo pues tomar la protesta como rector sin reunir esos requisitos, lo que nos llevó a un movimiento estudiantil de un par de días que concluyó con la salida, obviamente, de quien decía que había ganado, y una nueva elección en la cual entró como el rector de la universidad, don Enrique Rabel Fernández, que era el director de la Escuela de Enfermería, pero a la vez también en un proceso donde también impulsamos al maestro Billy Herbert, que no logró tampoco la dirección, pero que finalmente llegó a ser el secretario académico de la propia universidad, y también de una manera consensuada pues llegara un director. Recuerdo que creo que fue el maestro Agustín Pacheco, si mal no recuerdo, o Carlos Alcántara, no recuerdo ahorita. Alcántara nos daba historia y Pacheco nos daba matemáticas. Pues ahí en la prepa también, tuve la oportunidad también de jugar fútbol americano por ahí. ¿Le entraste al americano? Pues es el trabajo en equipo. Y a la vez también. No, y además, bueno, pues es de fuerza, es de valentía. Pues sí, es de mucho empeño, de mucho trabajo, de mucha disciplina, y pues allí trabajábamos de
prácticamente de la tarde a 5 de la tarde diariamente para prepararnos en nuestros juegos de los domingos, y afortunadamente pues ganamos también nuestro primer campeonato de la juvenil AA para nuestra universidad. Y a la vez también pues andaba yo en el llano, trabajando en el llano fuera de la universidad, acompañando con los equipos de fútbol en el llano, con un club que hicimos desde los 8 años. Fútbol soccer también. Fútbol soccer de 8 años a más de 18 años. Ponía la alineación, era el entrenador, etc., ¿no? Entonces, pues trabajábamos, o sea, me gustaba trabajar también en equipo con ellos, donde me tocara aguador, entrenador, masajista, financiero, árbitro, donde fuera, y es el trabajo de equipo que donde sea hay que disfrutar y hay que estar en el lugar donde nos encontramos. Y ya después de la prepa pues a la facultad, donde también ahí pues ya era el de estudiar para... Ya sentirse universitario. Ya sentirse universitario. Allí conocí a un buen amigo que iba a contender lo habían invitado a contender por el PAN, y allí recordé que mi familia siempre habían apoyado al PAN, porque recordé en ese momento que mi padre cada 3 años salía a representar al PAN, que tenía un tío que él sí era panista, que mi padre tenía un compadre que era panista y que era candidato en ocasiones, que era don Atanasio Corona Arbizu, mi tío era don Aurelio Botello, y que pues daba noticia del PAN. Entonces veo a un amigo que lo invitaron como panista allá en 1976, y pues bueno, ahí me comienza a interesar el Partido Acción Nacional a principios, y desde entonces comienzo a militar en el Partido Acción Nacional. Y obviamente comienzo como militante, comienzo a acercarme al partido, y pues comienzan a ver un poco raro a alguien que viene de la Facultad de Derecho y que quiere ir al Partido Acción Nacional, porque pues todos eran priistas, prácticamente. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Y bueno, pues decían que parecía yo un ruso en Nueva York, entonces, porque acuérdense que había la división entre los rusos y los estadounidenses, de tal manera que imagínense un ruso en Nueva York o un estadounidense en la Plaza Roja, pues había que verlo. Entonces yo era un ruso en Nueva York en esos momentos. Por allí estuve trabajando con el partido, a la vez lo combinaba con mi paso en lo que fue el despacho jurídico, donde comencé a ejercer, es donde comencé a ejercer, comencé a ejercer la abogacía desde el primer año de la facultad. Y recuerdo también que ahí conocí a un joven periodista, entonces, que era pues el número 1 del comentario político, porque él también estudiaba Derecho. También me llamaba la atención sus aportaciones en el Diario de Querétaro, que es el principal medio impreso de la entidad, y pues que él era abogado y periodista, pues estaba estudiando Derecho y era periodista, y obviamente era don Juan Álvaro Zaragoza. Pensé que te referías a Ezequiel Martínez. No, Ezequiel es más joven, sí, era más joven que sí, tú, bastante. y entró posterior que tú, Pues, sí. y ahí en su columna Enfoque que tenía allí en el Diario de Querétaro, pues allí luego me entusiasmaba tanto que lo acompañaba pues esos días domingos, que llegaba yo creo que después de comida a inspirarse y a porrear la máquina, como le llamaban allá a la sala de redacción de allá de Escobedo, que allí iba porque me encantaba pues ver el movimiento de la sala de redacción, ver a ese pues a quien era, insisto, el puntal de la opinión política de entonces, de Juan Álvaro, allí en el Diario de Querétaro, que pues llegaba allí de metiche, porque además también me encantaba todo el mundo
del periodismo, porque obviamente mi padre impresor y el periódico pues imprimía. A mí me llamaba la atención ver de lejecitos las prensas donde se imprimía, y además yo me comencé a enterar y a percatar de la vida social y política del Estado desde chiquito, porque pues pasaban allí por las calles el voceador para vocear el diario de Querétaro, y mi madre me daba el tostón para salir y comprar el periódico, y era el primero que veía pues, la portada de las primeras planas. Y en una ocasión pues que viene una nota trágica donde se dice de un accidente aquí por la Noria, de un accidente de un camión repartidor de gas. Entonces veo la nota del accidente ahí en la Noria, lo entrego a mis padres, y mis padres comienzan a cuestionarse de un sobrino que no había llegado el día anterior y que trabajaba también como repartidor de gas. Y cuál es la sorpresa, que uno de los accidentados y fallecidos desafortunadamente era precisamente un sobrino de mis padres, y allí me percaté que el periódico traía noticias trascendentes para la vida familiar, ya sea de manera positiva o negativa, pero que eran muy trascendentes. Y de ahí para allá me comencé pues a tener interés de y escribir y a tener tu columna. Bueno, de escribir lo tuvimos ahí en la prepa. Allí había éramos muy inquietos en la prepa, queríamos expresar nuestro sentir. Había un periódico que se llamaba Voces, que era un periódico mimeografiado, que era de parte de la preparatoria, que a la vez estaba junto con el diálogo universitario de don Juan Trejo Guerrero a nivel universitario, a nivel prepa era el periódico Voces. Y nosotros hicimos un periodiquito donde estaba Juan Manuel Gaitán, y estaba también Miguel Mendoza y un servidor, y comenzamos a escribir sobre el acontecimiento de los preparatorianos, y ahí sacamos un boletincito para los preparatorianos de manera quincenal. Fuimos a la rectoría para que nos apoyara con papel y nos imprimiera el periodiquito, y pues así salíamos a la luz. Entonces también quien hacía un periódico un poquito con más recurso era Fernando Tapia, fíjate. Fernando Tapia, que él de la Facultad de Psicología hacía un periódico desde el punto de vista estudiantil un poquito con más recursos, ya que era un tabloide el que él sacaba. Y tengo entendido que también el querido maestro Eduardo Miranda Correa también sacaba un periódico desde la Facultad de Derecho, también de carácter tabloide. Por allí fueron mi primera versión periodística, mi primera participación periodística que tuve. Y ya por ahí en la universidad, pues después de ver al amigo que aporreaba la máquina, pues yo dije, él me enseñó una frase de mi amigo Ganador, que decía: el movimiento se demuestra andando. Y entonces decía: ¿cómo está eso? Sí, dice, si quieres escribir, escribe. Exacto. Si quieres hablar, habla. ¿Sí? Entonces, pues bueno, yo me puse a escribir, y en efecto, después tuve la oportunidad de trabajar, de aficionarme por el comentario político, igual que mi amigo, y ahí me invitó a trabajar cuando estaba en la universidad, pues don Efraín Mendoza Zaragoza, en un espacio que se llamaba El Amanecer. El Nuevo Amanecer. Bueno, ahí también, fíjate que me tocó también, creo que contigo, me tocó visitar en una ocasión al maestro Ramírez Álvarez en sus oficinas de su periódico en la avenida Hidalgo. Allí lo visitamos. Él tenía un grupo de reporteros que eran Reporteros en Acción, ¿sí?, que eran encabezados por don Juan Trejo Guerrero y obviamente el maestro Ramírez, con el que teníamos amigos como
ahí Gregorio Rangel, ahí estaba Cheque también. Ahí se genera ese grupo. Cheque Martínez y varios periodistas que le dan lustro al periodismo queretano. También había una chica que se llamaba Ángeles, también muy buena, que a la vez tenía un ejercicio de que enviaban sus reportes a la estación de radio al Radio Ranchito, a la QG, Canal 98, ¿sí? Y ahí expresaban en la noticia a la hora, eran cortes a la hora, como le hacían en su reportear diario. Tiene un gran equipo de colaboradores. Lo único que no tuvo fue la colaboración del gobierno, el maestro Ramírez, nunca pudo sacar su diario, obtener de parte del Estado el favor de tener el papel, ¿no? Que en aquel tiempo era esencial. Que era esencial. Sí, nosotros, bueno, fíjate que no, el amanecer fue posterior porque después... Pues cuando Ramírez quiere después abrir su periódico, ya lo que le impidió sacarlo fue que nunca le dio la subvención del papel, y la OEM... Porque él ya había sido director del diario. Y la OEM lo que hizo fue, en un momento dado, no sé si él en vida o posteriormente, adquirió lo que era su maquinaria del maestro Ramírez, que es la maquinaria con la cual modernizó su sistema de impresión de Querétaro ahí en sus instalaciones de Hidalgo, de Escobedo. Se llevaron la máquina, bueno, allí le estuvieron trabajando un poco en Hidalgo, después la mudaron a Escobedo, y posteriormente aquí don Juan Álvaro, muy inquieto siempre, nos acompañamos mutuamente para hacer un periódico semanal que era también impreso en mimógrafo, que era el periódico Confidencial, porque era el chisme de chismes. Sí. Era de análisis y de chisme político, pero sabrosón. Nos llevaban muy buenos amigos, ya algunos se nos han adelantado, que trabajaban en medios, que pues realmente pues los medios tienen siempre una línea editorial, difícilmente van a publicaban lo que se enteraban algunos de sus reporteros, y pues bueno, nos alimentaban de noticias, de tal manera que pues era un medio muy influyente en ese momento. Y al ver que Querétaro estaba creciendo y que únicamente existían dos: comunicación, un tercero en discordia, una tercera opción en el mundo del periodismo impreso. Ya se había hecho un esfuerzo anteriormente por parte de los hermanos Maxice, que fue el periódico Rumbo de Querétaro, que duró poco en circulación y que duró menos que el que hicimos nosotros. La Voz de Querétaro. Y nosotros junto con Juan Álvaro y un grupo de extraordinario equipo de reporteros, de administradores, de gente que se puso la camiseta, que buscaba con mucha experiencia, pues hicimos una enorme experiencia que fue, y una realidad que fue La Voz de Querétaro. La Voz de Querétaro, que fue un espacio que estuvo con los queretanos durante 94 días en circulación diaria, continua, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha aportación. Recuerdo muy bien, entre los socios se encontraba Doris, la licenciada Doris Nieto, incluso estuvo Arturo Nava, el padre del actual alcalde de Luis Bernardo, estuvo el hermano de Juan Álvaro, que era Carlos también, por ahí también nos apoyó muy bien, en paz descanse, don Alfonso Adame, que nos aportó una cantidad económica, también Juan Álvaro, y desde luego también un servidor que con los pocos recursos que teníamos, porque pues no éramos gente de recursos, pues pero hasta tu carro, construimos lo que era nuestro sueño, lo hicimos realidad, y lo que no pudo hacer el maestro Ramírez, lo hicimos nosotros, que salir a la vida con un periódico diario. Nosotros sí tuvimos la subvención del papel, todavía de entonces PIPSA, con una señora Colmenares, que era la encargada de designar a quién le daban papel, obviamente con un gran padrino en el tema de conseguir el papel, y aparte que eran
principales pues compradores de esta empresa, porque él imprimía Calimán, que era don Eduardo González Jaime, que en paz descanse, también queretano, casado con otra queretana, doña Josefina Jiménez, y el cual primeramente nos apoyó a conseguir una rotativa un poquito vieja, ya tenía casi un siglo de vida, que era una maquinaria de Castillo, donde lo último que se había impreso era el periódico El Fígaro, que era un periódico muy tradicional de los peluqueros que tenían. Ahí también se imprimía esos periódicos tabloides sepias, ¿no? Como también Cine Mundial también, y bueno, de esos que han de recordar los viejos, de lo que se imprimía ahí. El Esto se imprimía en ese tipo de instrumentos. Ahí estuvimos 94 días de manera continua, y ahí de ese periódico pues salieron pues muchos periodistas también, entre ellos el propio Efraín Mendoza Zaragoza, que partió a hacer el Nuevo Amanecer, el papá también de Luis Gabriel, el mismo Luis Gabriel, también estaba ahí, bueno, Juan Álvaro, de ahí siguió con su desarrollo periodístico en su revista Análisis, en una revista de carácter catorcenal también, y bueno, muchos de los periodistas que ahora están en activo, de ahí salió. También está Víctor Sánchez Vandala. Bueno, toda la primera generación. Todo eso, de esa generación de Análisis también salió quien está ahora ahí en el ¿cómo se llama? El Corregidor, ¿cómo se llama? El Capitán. El Capitán, sí, que ahí está Miguel también, Miguel Hernández, por ahí pasó por esa escuela periodística. Y ya después de ahí, pues, me invitó Efraín a escribir, después me invitó también Jaime Septién a escribir en el Financiero, pero también allá por los años 70, pues, fui el corresponsal del periódico El Universal y también del Heraldo de México. También escribí en el Financiero, en su edición local, en su primera época, su primera temporada que dirigió Jaime Septién, también comentando en la radio con el propio Jaime, hasta el día de hoy que pues estoy en algunas ocasiones colaborando con el periódico El Universal, y pues bueno, es una afición, o sea, nunca lo tomé como un tema de... Nunca viviste de él, pero es una de tus pasiones. Sí, definitivamente me invitan a escribir y yo digo, pero mañana, ¿sí? Obviamente no todo es empírico, no hay alguna técnica en particular. Pero escribes bien. Sí, pero pues más o menos. Hay análisis, decía el entonces, le gustaba la forma de escribir, me comentaba señor Ramírez, que era columnista en el periódico El Financiero, columnista estrella, que le gustaba la forma en cómo vestía las notas, porque yo me iba a los antecedentes y a cómo en todo caso la sociedad entonces pues era muy identificable, como era un asunto repetitivo, todo lo que era en el viejo sistema, de cómo era hasta por temporadas, por años, cómo se daban las cosas, cómo eran los destapes, cómo eran los arreglos entre los grupos de poder. Era, pues, no sé, lo que no abordaban y lo que estaban no era de adivinanzas, claro. Era de observancia prácticamente, y ya se veía cómo era el acontecer. Hoy pues estamos en un México donde difícilmente podemos atender a lo que son las cortesías políticas, lo que son las costumbres políticas. Hoy, por ejemplo, se acaba de romper una costumbre política, ya que hoy ha sido electo un candidato, un gobernador interino distinto a la propuesta que hizo la coalición que había llevado a la gobernadora en paz descanse de Puebla, doña Marta Erika Alonso, y emerge por ahí una persona militante del Partido Revolucionario Institucional, que a la vez había sido el presidente del Tribunal
Supremo de Puebla. En fin, son rompimiento de reglas que hoy tenemos y que pues estamos en una nueva construcción de este nuevo sistema, incluso también con la relación de medios. Nosotros, por lo tanto, aquí ya en el espacio que me vuelvo a mi trabajo, a mi incursión, ya les comentaba mi incursión en el Partido Acción Nacional, porque lo hice, cómo lo hice, ya me invitaron, estuve cercano a la dirigencia. Desde esos primeros tiempos me permitió trabajar en el Consejo Nacional, en el Consejo Estatal del partido, lo que hoy me permite ser consejero nacional y consejero estatal vitalicio, ya que se establece en los estatutos que aquellos consejeros que hubiéramos estado por más de 20 años de consejeros podemos ya ser consejeros vitalicios, o ya lo soy a nivel nacional, a nivel local, y posteriormente en este partido, en el Partido Acción Nacional, pues me dio la fortuna de ser diputado local, 2 veces diputado federal. Me dio la fortuna también que sus gobiernos emanados de este partido político, poder acompañar a los 2 presidentes municipales primeros de San Juan del Río, acompañar al presidente municipal Pancho Domínguez en su último año de ejercicio como alcalde, y me ha dado a acompañar prácticamente en sus campañas políticas a todos nuestros candidatos a gobernador, iniciando por el doctor Ugalde, después con el ingeniero Arturo Nava. Después de él tuvimos a lo que fue Paco Garrido, a Ignacio Loyola, después a Paco Garrido, con el vicesecretario de gobierno, a Manuel González Valle, y desde luego ahora a Pancho Domínguez. Con Paco Garrido tuve la fortuna de estar durante los 6 años como secretario de gobierno, y ahora con Pancho pues estar en la Secretaría de Educación, y en un breve espacio que hace unos cuantos meses fui a acompañar en una campaña muy intensa, muy bonita, a un gran hombre, a un gran senador, a un gran dirigente empresarial, que es Mauricio Curi, del cual incluso pues soy su suplente en la Cámara de Senadores, de tal manera que este Partido de Acción Nacional pues también me ha dado mucho, ¿sí? Y pues trabajando aquí en la Secretaría de Educación, y pues con toda intensidad. Hoy estamos en esta nueva conformación del gobierno federal. Mañana partiré a la Ciudad de México para tener una reunión de trabajo con el personal de la Secretaría de Educación Pública para ver el tema muy importante que es el tema de los mineros, de cómo están contemplando las aportaciones de carácter federal, las aportaciones de carácter estatal. Igualmente hoy, estuve hoy por la mañana en una escuela tecnológica allá en una comunidad que es San Pedro Mártir, acompañé a la apertura de cursos del Instituto Tecnológico de Querétaro también, que por cierto allá en San Pedro Mártir conocí también un esquema muy exitoso de jóvenes con talento, una joven deportista, producto del esfuerzo, venida desde Santa Rosa Jauregui, de una familia muy humilde, que aprovechó lo que son las becas que tiene el Estado en lo que es talentos deportivos, tanto a nivel secundaria como preparatoria, y después las becas que tienen instituciones de educación superior para traer ese tipo de talentos, para estudiar sus estudios profesionales y convertirse en arquitecto y seguir representando el atletismo en salto triple a Querétaro, una joven arquitecta que daba su testimonio ahí, precisamente allá en San Pedro Mártir. Bueno, y también hoy pues acompañar a la presidenta de la Comisión de Familia, que instaló hoy la Comisión de la Familia allí en el CRIC, allí en el Centro de Rehabilitación Integral del DIF, allá en Centro Sur. Nuestras escuelas pues es la segunda familia que tenemos, es nuestro segundo hogar que tenemos, por eso es muy importante la sinergia entre la Comisión de la Familia con lo que es
la materia educativa, de tal manera que pues estos son trabajos muy importantes. A la vez también atendí por ahí una reunión que tuvimos con el gobernador para ver realmente los apoyos que habremos de tener para este ciclo escolar para la economía familiar. Mañana estaremos anunciando lo que es el sistema de inscripción, que recordar que febrero es el mes de las inscripciones. Hoy estamos evitando la mayor molestia al ciudadano. Hoy, mediante un clic, mediante una consulta en una página electrónica, es factible conocer en qué escuela puedo inscribir a mis hijos y en qué escuela van a estar inscritos mis hijos. Y de eso se trata, de cómo facilitar la vida a los ciudadanos. Es muy diverso el trabajo en educación, como también lo fue muy diverso el trabajo en la Secretaría de Gobierno. Complejo, también, muy difícil también en ese tiempo, sí, te tocaron muy bien, dejamos este estado en estándares muy buenos de gobernabilidad, que lo seguimos teniendo, en niveles de seguridad, que lo seguimos teniendo. Hoy Querétaro, por fortuna, es un estado que va en punta en todo, en desarrollo, en Producto Interno Bruto, en cuestión de seguridad también, en cuestión de desarrollo, en cuestión de gobernabilidad. Y Querétaro lo construimos los ciudadanos, pero desde luego también con el liderazgo de los gobernantes. Y hoy el gobernador que tenemos con Pancho pues es un gobernador muy realizador. Yo creo que en estos momentos de reconstrucción de lo que es la relación gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, Pancho es un gobernador que está muy al pendiente en estos nuevos tiempos y de ver de qué manera en sus gestiones, en esa relación respetuosa de acompañamiento, podemos sacar lo mejor que sea para los queretanos. Acabamos de hacer un recorrido de 50 y tantos años. Alfredo, yo te agradezco. De edad, no, un poquito más, ya de más de 60. No he ido por mi credencial, pero ya no tardo porque pues, obviamente... Por eso yo dije 50 y tantos años. Y aquí mira con pasecita. Esa, mira, que ya es famosa. La famosa pasecita es una iniciativa de la sociedad México, Orgullo y Tradición, con la maestra Tere, que ahí se reúnen en el Centro Cultural Gómez Morín. Ella se ha dado la tarea precisamente de aprovechar una gran artesanía queretana, que es nuestras muñecas de Amialco, que vestidas de blanco, pues ella le ha denominado a esta muñeca la Pacecita, y que le está promoviendo para promover lo que es la cultura de paz, porque como dice nuestro alcalde también, Querétaro debe ser una ciudad de paz, un faro de paz, y creo que lo podemos construir con todos y cada uno de los queretanos. Alfredo, pues yo te agradezco muchísimo esto, porque la mayoría de la gente de nuestra audiencia pues conoce a Alfredo Botello Montes del Poder, el secretario de Gobierno, que en su momento incluso fue muy mencionada la posibilidad de que pudiera ser postulado a gobernador. Seguramente tienes por delante una carrera política muy interesante, no queremos adelantar vísperas, pero ya conocieron al hombre, al joven, al niño, al joven, al estudiante, al hombre inquieto, al profesionista, al político, pero sobre todo, Alfredo, algo que en su momento, con la cercanía en el asunto de escribir, una gente tremendamente humana. Yo creo que eso lo heredaste de tus padres. O sea, he visto situaciones muy que nacen del corazón, que independientemente de todas esas responsabilidades que has tenido, tienes un sentido humano muy que la gente lo reconoce. Entonces, yo pues me aprecio. Así somos los queretanos. No todos, no todos. Y en este recorrido... Uno de Otoño y otro de la Cruz. Tu barrio era aquí en San Sebastián. Primavera en San Sebastián. Y tú de la Cruz. Así pero es. Recorrimos, pues sí, esto que dices, prácticamente 60 años de historia. Los jóvenes, que para mucho está dirigida esta sección, podrán imaginarlo, verlo, documentarlo, independientemente de algunos libros que incluso aquí el licenciado Botello, a través de la CEP, está apoyando por ese interés de que se conozca la queretanidad, que se conozca sus raíces, sus orígenes.
Te lo agradezco mucho y ya en una siguiente ocasión, Alfredo, nos vamos a la materia política. ¿Te parece bien? Muy bien, y recuerden, chavos, que como dice el maestro Juan Álvaro Zaragoza, el movimiento se demuestra andando. Yo, como les comentaba, no estoy para ser político. ¿Cómo lo he hecho para entrar a la política? Caminando, actuando con un sentido común y con un atributo muy importante que debe distinguirnos: ser honesto siempre. Eso es otra parte. La honestidad es lo que nos debe distinguir a todos, chavos. Si quieren ser algo, seanlo. Trabajen, tengan movimiento y no se queden con las ganas. Lo pueden hacer, háganlo. Y pues bueno, yo soy muy afortunado en hacer lo que me gusta, en hacer lo que creo que debo de hacer. Y háganlo. Ese es un gran reto ahora en México. En México estoy seguro, a pesar de todos los problemas que tenemos, que México va a seguir adelante y como caminando y actuando, todos los mexicanos de manera unida. Pues muchas gracias, Juan Álvaro. Al contrario, Alfredo, muchísimas gracias. Son las 8:20 y todavía sigue trabajando. Bueno, empieza muy temprano. El compromiso de hablar en una siguiente entrevista de cuestiones políticas. Está buena. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta aquí la charla especial. Hasta el próximo encuentro y conoceremos más de las personalidades que ocupan lugar en la sociedad, el entretenimiento, el Círculo Rojo, en Charlas y Personalidades, con Juan Álvaro Zaragoza.